Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Mirador. Una semana más arrancamos este espacio en el que les llevamos hasta sus hogares pues toda la actualidad de Priego y de la comarca, todo aquello que acontece relacionado con el mundo de la cultura, del deporte, y en este caso vamos a hablar de literatura, de libros, de la presentación de un libro, el segundo trabajo de María Caballero. Tiene como título Técnicas de estudio para adolescentes desde la neuroeducación. Es este libro que tenemos aquí y del que vamos a hablar, como decimos, con su autora, a la que saludamos ya. María, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Laura. Bueno, pues segundo libro ya. Hace algunos meses hablábamos de neuroeducación, lo hacíamos a través de ese primer ejemplar. Tenemos esta segunda edición que será casi el Ecuador, porque está previsto que continúe con un tercero y ahí lo dejamos, ¿no? ¿Cómo surge, María? Recuérdanos este proyecto centrado en la neuroeducación, como su nombre indica. Hablamos de educación, hablamos de técnicas de estudio y hablamos del cerebro, ¿no? Que es un poco lo que motiva todo esto. Háblanos del origen. El origen de esto yo creo que se remonta a cuando yo tenía 6 años, porque siempre me ha gustado enseñar. Mis primeros recuerdos son desde cuando yo era muy pequeña. Pero la realidad es que yo he sido toda la vida profesora y a medida que avanzaban los años he ido notando que nuestros alumnos cada vez tienen menos estrategias de aprendizaje. Entonces de ahí salió de la necesidad de solucionar un problema y de ayudar a los estudiantes a aprender, porque desde mi opinión las técnicas de estudio son una de las grandes lagunas del sistema educativo. No existen programas regulados como tal, de forma consistente, para que el niño aprenda a aprender. Entonces, como profesora de secundaria, de inglés en concreto, hasta que me jubilé en marzo, toda mi vocación, todo mi objetivo era conseguir que mis alumnos entendieran el por qué aprendían. Entonces de ahí nació, de la necesidad de ayudar, de que ellos aprendieran, porque como te decía antes, el modelo surge porque no hay programas de técnicas de estudio que se basen en ciencia. Hay muchos programas de técnicas de estudio, era lo que tú o yo aprenderíamos, resumen, subrayado, hay muchas formas de aprender como se ha hecho toda la vida, pero ahora hay una ciencia que nos dice cómo podemos aprender. Entonces lo que yo he hecho básicamente es unir lo que dice la ciencia a la educación. Por eso el título es bueno saber aprender, es un programa de técnicas de estudio desde la neuroeducación. ¿Qué ofrece estas nuevas técnicas de estudio, de nuevo, con respecto a las tradicionales? Buena pregunta. Pues mira, algo muy básico. En cualquier disciplina, en cualquier campo, bien sea usuario, bien sea especialista, todos damos por hecho que la ciencia nos ha ayudado a mejorar. Todos tenemos smartphones, teléfonos inteligentes, todos sabemos que si va al médico, el médico se ha formado en las últimas técnicas. Y además hay un estudio que ha medido su eficacia. Eso no está pasando en educación, a pesar de que desde hace mucho tiempo las técnicas de neuroimagen, todos tenemos la imagen esta de que tú vas a una máquina, te meten y te hacen un TAC, te hacen un escáner, te hacen un electroencefalograma, todos sabemos esas cosas y todos pensamos que sirven porque tú tienes un problema y te dicen, te detectan el problema y te ayudan a mejorar. Pero es que además esas técnicas desde hace un tiempo nos ayudan a ver cómo aprende el cerebro en vivo, nosotros cuando aprendemos. Entonces, esas técnicas nos han ayudado, le ayudan a los neurocientíficos a saber qué está pasando dentro del cerebro. ¿Y yo qué he hecho con eso? Pues la diferencia está en que esas mismas técnicas yo las puedo aplicar de forma muy fácil al aprendizaje. Se aplica a través de actividades, de tareas, donde el niño, en concreto el adolescente, entiende qué está pasando en su cerebro y es capaz de tomar las riendas de su aprendizaje. Entonces la diferencia está en que ahora, para aterrizarlo, sabemos que, por ejemplo, una técnica como por ejemplo el resumen no es nada eficaz, no sirve. Un resumen bien hecho, con X características sirve, pero no en general el resumen que hacen los niños. De hecho, muchas de las técnicas que se usan son malas o incluso contraproducentes.
porque ahora hay estudios que han medido qué funciona y qué no. Y no solo sabemos que han modificado el cerebro del niño para bien, sino que además han producido, que es lo que a nosotros nos interesa como padres, una mejora considerable en el aprendizaje. Entonces la diferencia está en que partiendo del cerebro en desarrollo, que es lo que tenemos, nosotros adaptamos nuestras técnicas a ese cerebro en desarrollo. Bueno, muy bien resumido, pero todo esto, María, conlleva mucho estudio y muchas horas de trabajo, no entiendo. Sí. Para adaptar todo eso y verlo plasmado aquí. Sí, por mi parte sí. Sí, por eso entiendo, es complicado, ha sido muy complicado hacer un modelo de este tipo. De hecho, yo me siento muy satisfecha porque contamos con el aval de Pirámide, Anaya, estamos posicionados en muy buen ranking en técnicas de estudio, porque tenemos una gran ventaja con este modelo, y es que contamos con los conocimientos técnicos para hacerlo. Bueno, me avalan los estudios previos que he llevado a cabo, mi formación previa, y la experiencia en el aula de muchos años como profesora de inglés. Entonces, lo bueno del modelo es que realmente el niño aterriza dentro de las materias escolares. Y de pronto, pues el niño empieza, cuando hace el programa, empieza a mejorar en inglés, empieza a mejorar en historia, empieza a mejorar en matemáticas, porque esto no trata de enseñarte a estudiar inglés, que también se puede, sino de que tú tomes las riendas de tu aprendizaje entendiendo por qué. ¿Por qué tu cerebro aprende mejor de una manera o de otra? María, está dirigido a adolescentes principalmente, ¿no? Sí. Aunque hablábamos antes que estas técnicas se pueden empezar a impartir desde que son pequeños, ¿no? Sí, está dirigido a adolescentes no porque no se pueda hacer antes, de hecho nosotros lo aplicamos antes, lo trabajamos antes. Está hecho para adolescentes porque es la franja de edad donde empiezan realmente a surgir los graves problemas. Es decir, en primaria tenemos menos problemas, en infantil poco, excepto que ya el niño tenga algún problema específico, en primaria exactamente igual, pero los problemas, cuando empiezan a surgir, que los padres empiezan ya a notar que algo falla, esto que ya empiezan a decirte, mi hijo no sabe estudiar, mi hijo demanda atención, mi hijo quiere que hagamos los deberes juntos, mi hijo dice que no se entera, mi hijo no anota los deberes, o mi hijo pues no se concentra. Eso empieza a surgir entre cuarto, quinto, sexto de primaria, especialmente quinto y sexto de primaria, porque ya hay un cambio evolutivo, no es porque los maestros lo hagan bien o mal, realmente es un cambio evolutivo. Ese cambio evolutivo y los cambios que está viendo la sociedad, y por qué no decirlo también, un poco los diferentes formatos de educación como padres, que son más laxos que antes o menos eficaces, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto significa que todo esto surge de pronto como una explosión de problemas de aprendizaje en primero de la ESO. Entonces, en primero de la ESO y en toda la secundaria, nosotros en España, no solo en España, aquí tenemos muchos problemas, los tenemos en el mundo, pero nosotros aquí es donde empiezan a surgir los problemas más graves, más serios. Toda la secundaria es complicada y recogemos un poco los problemas. Ya se despliega muchísimo en bachillerato, porque tenemos un índice de abandono muy alto, muy alto. Es porque no se han desarrollado las habilidades de forma correcta. Y ahí, en ese momento, ¿estamos todavía a tiempo de...? Siempre estamos a tiempo. La neurociencia nos enseña dos cosas que los neuroeducadores usamos. Primero, la primera gran variable, es que el cerebro es un desarrollo. Es un gradiente de desarrollo en el que hay diferentes periodos que nosotros llamamos sensibles. Los grandes periodos sensibles coinciden con las etapas escolares, no es casualidad. Eso sí se sabía de antes, se ratifica ahora con la neurociencia, pero ese gradiente implica que el desarrollo del cerebro necesita de un apoyo. Y fíjate que si te lo paso a alimentación, todo lo vamos a entender. A nadie, ninguna madre, ningún padre se nos ocurre no ir detrás de nuestro hijo, tómate la leche, porque todos sabemos que los huesos necesitan calcio. Y yo creo que nuestros niños, la inmensa mayoría, comen bien, porque todos tenemos una buena dieta mediterránea. Y su crecimiento físico es muy bueno. Pero lo que yo me planteé es, ¿y el crecimiento intelectual? ¿De qué va? Pues resulta que igual que
el cuerpo necesita calcio, nutrientes, vitaminas. El cerebro necesita un acompañamiento para que el desarrollo se produzca de forma eficaz. El acompañamiento hay que hacerlo desde la primera infancia, porque ese desarrollo implica que la última parte que se va a desarrollar es la frente, lo que hay detrás de la frente. Y yo siempre digo que la sabiduría popular es muy sabia. Esa frase que se ha dicho toda la vida, de tienes 2 dedos de frente, a mí me resulta curiosa, porque a nivel de neurociencia nosotros sabemos que la parte que hay detrás, que es el lóbulo frontal, detrás de la frente, se está desarrollando toda la vida, hasta la treintena. Pero implica que hay un gran cambio en la etapa educativa, especialmente cuando son pequeñitos, a los 6 años, y luego en la adolescencia. Ese cambio que está produciéndose aquí implica que el niño todavía no es capaz de hacer cosas que dependen de esta parte, como por ejemplo, piensa en un día escolar y verás lo que pasa. ¿Qué necesita un niño en un día escolar? Tiene que planificar su mochila, tiene que organizar sus materiales, tiene que tomar decisiones. Copio lo que me están diciendo, porque no siempre tengo que esperar a que me lo diga el maestro. Tengo que corregir si me he equivocado. Tengo que aguantarme las ganas de ir al baño y esperar a que el maestro acabe. Todas esas cosas que he dicho, todas esas se llaman funciones ejecutivas. Todo eso viene de la mano del desarrollo de esta parte. No está desarrollada aún. ¿Qué pasa? Que algunos niños lo desarrollan de forma natural. No vamos a analizar los motivos, sería para otra charla muy interesante, pero no todos lo desarrollan de forma natural, hay que ayudarles. Y esta parte falla especialmente en los niños que tienen alguna necesidad educativa especial. Y fíjate que necesidad educativa especial es cualquier necesidad que tenga una persona. Puede ser dislexia, puede ser TDAH, trastorno por déficit de atención, hiperactividad o sin hiperactividad. Puede ser un trastorno de lenguaje, puede ser, y también en las altas capacidades. Fíjate. Qué curioso. Que esta parte le falla mucho a las altas capacidades. No se organizan bien. Y lo más curioso es que el desarrollo de su lóbulo frontal es más largo, más ventana de tiempo para que podamos intervenir o perderlo. Es decir, es tan importante acompañar el cerebro y que nuestros métodos de enseñanza, como padres, como profesores, se ajusten a la necesidad de ese cerebro. Entonces, esa es la primera cosa interesante que nos da la neurociencia. Y la segunda cosa que nos da es que el cerebro es plástico, plasticidad. Yo creo que uno de los grandes descubrimientos de la ciencia, de la neurociencia, es que el cerebro, como decía Ramón y Cajal, cada ser humano, cada hombre, puede ser escultor de su propio cerebro, decía él. Y yo me encanta la forma tan bonita que tenía de decirlo, porque él le llamaba a las neuronas, lo que tenemos dentro, las mariposas del alma. Y yo creo que tenemos que atender a esa mariposa y ayudar a que el niño desarrolle eso, porque esa plasticidad implica que si el cerebro se desarrolla bien en el momento apropiado, va a seguir bien, porque lo que no se desarrolla bien se pierde en el cerebro, se pierde. Entonces, si nosotros no hacemos un buen acompañamiento, la capacidad no va a más, va a menos. Se va limitando. Se va limitando, pero también puede ir a más si yo lo acompaño bien. Entonces, pues esas dos variables son las que están en la base del programa de técnicas de estudio. María, ¿a quién va dirigido? Entiendo que a los docentes, pero también a la familia, ¿no? En este caso. Este libro tiene un objetivo claro, que son los adolescentes. ¿Qué es la adolescencia? Es que la adolescencia es muy variable. De hecho, cuando se definió esta palabra, que no existía antes, es porque hubo cambios sociales. Hubo un cambio social que implicó que teníamos una palabra para una nueva etapa que se había definido como diferente. Pero es que esta etapa yo creo que vuelve a estar cambiando, porque empieza cada vez antes. Yo veo preadolescentes con 11 años, es que veo preadolescentes con 10, pero es que veo adolescentes con 28. Claro. Se va alargando, ¿no? Se va alargando un poco. Claro. ¿A quién va dirigido?
El libro está escrito para que lo pueda leer cualquiera. Está escrito con un lenguaje muy sencillo, muy práctico, como estoy intentando usar ahora, sin palabras técnicas. Entonces, esa parte visible es para cualquiera. De hecho, yo tengo un amigo médico que se lo está leyendo, que cuando me dice, voy a leerme el segundo, digo, pero hombre, ¿tú dónde vas? Y se lo está leyendo y me cuenta que le está encantando. Está pensado para que lo pueda leer cualquiera. Porque María, una familia, por ejemplo, que esté interesada, ¿yo puedo comprar como madre este libro y aplicar la técnica con mi hijo? ¿O requiere de algún tipo de asistencia más profesional? Ok, esto es como todo. Si lo llevamos a la ama de casa o a profesores o a médicos, cualquiera lo puede entender muy rápido. Todos los médicos tienen la estrategia, yo te las doy. O todos los profesores tenemos la estrategia. ¿Somos todos igual de eficaces? No. Hay especialistas más eficaces porque tiene mucho detrás. Detrás de este libro hay un doctorado, hay un máster, 2 máster, hay 2 carreras, detrás de esto hay mucho. Si tiene al especialista detrás, te garantiza que se va a detectar cualquier problema, se va a detectar qué está pasando y te van a ayudar. Ahora bien, ¿puede aplicarlo un padre? Ese es el objetivo. El objetivo inicial es ese. Mi objetivo es dar un material que cualquiera puede usar. Y se acompaña el material con un código de descarga para el padre, el tutor, el profesor, para que sepa por qué, cómo y cuándo es mejor hacerlo, de qué manera funciona mejor. Es decir, que podemos, pero evidentemente si tenemos un asesoramiento o un acompañamiento más profesional, le sacaremos mucho más partido, rotundamente. El libro está pensado para que sea asequible para el padre y el niño. Tiene actividades, tareas, tiene vídeos incrustados con código QR, que para mí fue una aventura conseguir eso de pirámide cuando se lo propuse, porque no sabía ni que existía, yo no lo había visto nunca. Mis libros que yo he manejado como profesora toda mi vida, ninguno lo tenía. Entonces fue una propuesta para ellos, fue una aventura hacer los vídeos. Hemos contado con una exalumna mía, ahora es especialista en marketing y redes, buenísima, Sonia Trujillo, en la que ella y yo hemos colaborado para hacer los vídeos, y también un antiguo compañero, Jorge Linares. Aquí hay mucha gente detrás y los libros, los 2 tienen los vídeos. Y son muy interesantes porque puedes ver el vídeo y te lo explica con palabras muy sencillitas y de pronto la persona entiende qué son las funciones ejecutivas y te das cuenta de que es algo tan básico como saber organizarte. Pero lo que no te explica claramente, que sí te lo explico para el profesor, es el por qué. El por qué es importante hacer esto. Y es que damos por hecho que el niño va a organizarse, que el niño va a planificarse, que el niño va a tomar buenas decisiones, pero no es así, no es así. No toma buenas decisiones, no se planifica, no se estructura, no se organiza. Entonces, de pronto, cuando tú visibilizas ese aprendizaje, visibilizas de forma específica, detallada, para que el niño aprenda literalmente cómo hacer cada parte, el niño aprende de pronto a organizarse. Te estoy hablando del libro 1, del verde, que es un modelo de desarrollo de funcionamiento ejecutivo. Todo lo que te he contado hasta ahora. Porque el libro 2 es un paso más. El libro 2 lo que te plantea es que si el niño ya se organiza, si el niño ya sabe planificar, organizar, tomar decisiones, no olvida sus materiales, es capaz de rectificar, inhibir conducta, aguantarse, y ya saltamos al 2, que es 2 cosas. Porque una vez que tú ya controlas esa parte, tienes que controlar el resto del cerebro, porque el cerebro siempre trabaja junto. Yo no puedo estar hablando contigo y simultáneamente pensando en que no he descongelado el salmón que me voy a comer al mediodía. A veces hay momentos que sí, ¿eh? Pero fíjate que es alterno, que por cierto no he descongelado el salmón. Pero es alterno, no es a la vez. Entonces el niño tiene que entender cómo funciona su atención. Tiene que saber cómo funciona esa variable, cómo controlo mi atención en el aula. Después tiene que controlar cómo funciona su pensamiento, porque pensamos mal y rápido.
no tomamos buenas decisiones, pensamos rápido. De hecho, es muy curioso porque tomamos decisiones inconscientes, de pronto te has equivocado en una cosa muy básica. Y también el niño controla cómo funciona su memoria. Es una tarea que a mí me encanta hacer y que a los niños les apasiona, ¿no? Porque resulta que no nos cabe igual a todos. No nos cabe igual. Porque tenemos una memoria de trabajo, que es la que usamos para hacer cualquier tarea. Y esa es muy frágil y es muy variable. Pero tú tienes que saber cuánto te cabe ahí. Que no es malo o bueno que te quepa mucho o poco. Simplemente que tienes que saber mecanismos para que te quepa más. Hay trucos. Entonces, esto, que es una cosa fácil de hacer, el niño de pronto lo entiende y él ya sabe que esa memoria la tiene que tener en cuenta cuando estudia. O la memoria sensorial. ¿Cuánto te dura un sonido? Los que hemos estudiado idiomas, o hemos sido profesores de idiomas, o estamos estudiando idiomas en la escuela de idiomas, sabemos que la memoria sensorial dura muy poquito. Vale, eso es un hecho, pero ¿y ahora qué hago para que me dure más? Pues eso es lo que hacemos en este libro. Y aporta esa solución. María, tal y como lo estás planteando, todos estos conocimientos que evidentemente están dirigidos a las técnicas de estudio, pero también les va a servir al adolescente para cualquier otra faceta de su vida, ¿no? Porque estás hablando de organización, de eso, de organización mental, ¿no? Que para cualquier otra tarea va a ser importantísimo. Rotundamente, rotundamente. De hecho, cuando pactamos el libro, el primero, el editor sugirió que además pusiésemos de subtítulo: ordena tus materiales, ordena tu idea y ordena tu cerebro. Y en el segundo libro le hemos llamado un método de estudio. Método de estudio. Porque realmente todo esto te sirve para aprender a estudiar, pero también, porque aquí abordamos un método de estudio, pero también nos ayuda en nuestro día a día. Es decir, son habilidades que mejoran no solamente los aspectos de aprendizaje, sino tu autonomía, tu autogestión, porque esto finalmente va de saber tú autorregularte, que el niño sea el responsable de su aprendizaje. Porque un error que comete la familia, desde mi perspectiva, ayudan al niño permanentemente, pero de pronto llega un día en que no pueden ayudarles porque no saben suficiente física, matemáticas, inglés o historia, porque nadie sabe de todo. Entonces en ese momento el niño se queda solo ante el mundo. Entonces yo creo que el objetivo no es enseñarle al niño específicamente la materia, sino crearle mecanismos para que él sea el que entienda la materia. Y herramientas para poder aprender de manera autónoma. María, colaboras con la clínica Aprende, que tenemos aquí cerquita, que aplica estas técnicas, ¿no? Sí. Que tenemos ahí ese soporte del que podemos tirar. En la clínica esta Aprende, cuando me plantearon que estaban buscando eso, hacer una clínica desde la neuroeducación, esa clínica lo que hacemos es, bueno, yo soy asesora, estoy detrás para un poco asesorar para que se aplique la neurociencia, la neuroeducación bien. Son especialistas ellos también en neuropsicología, neuroeducación. Y en el campo porque hay más campos como atención a los mayores, en talleres específicos, muy interesantes. Y también se atiende la idea que tiene todo el mundo desde la psicoterapia, pero lo que nosotros atendemos desde todos los ángulos es una variable, y es que aprender es algo que pasa en todas las facetas de la vida, por eso atendemos todas las facetas. Y en concreto en el modelo de técnica de estudio, que es lo que aplicamos, lo que hacemos es supervisar en diferentes grupos que el niño aprenda según lo que corresponde a su edad. Porque fíjate que nosotros aquí lo que se plantearon fue que hay nuevas necesidades de la sociedad. Cada vez hay más problemas de aprendizaje. Pero tú no puedes llevar a un niño a un psicólogo con una atención específica, porque muchas familias no pueden. Pero sí podemos hacerlo, sí se puede hacer si se hace en grupo. Y luego ya detectar, porque tiene un especialista siempre detrás, detectar ya problemas específicos, ya una atención más individualizada. Igual lo hacemos con los mayores, con talleres específicos para diferentes grados de deterioro cognitivo y se estimula, o para diferentes edades, o para solucionar problemas ya específicos. Entonces lo que nosotros nos planteamos es enseñar a aprender
en diferentes niveles. Entonces hay talleres para diferentes niveles. Y se aplican los métodos. Se aplica, por ejemplo, para que se puede aplicar para secundaria, para bachillerato, se adapta también para opositores. Me consta que tenemos opositores en la clínica que están trabajando muy bien las técnicas, porque damos por hecho que cuando alguien empieza a estudiar, sabe. Y no sabe. Y no siempre es así. No siempre es así, no siempre es así. Entonces necesitamos un buen método de estudio. Y es algo tan curioso como que no todos los métodos que usamos son buenos, y la ciencia nos dice ahora que hay unos mejores que otros. Hay un estudio muy interesante que salió en verano, que salió en redes, porque ahora la ciencia se comparte en redes, es curioso, que me encanta, que decía que nuestros alumnos, cuando se les pregunta, el 80% del alumnado español, que es mucho, refiere no haber tenido técnica de estudio nunca, el 80%. Entonces lo que nosotros hacemos es enseñar a estudiar en todas las edades para suplir ese problema. Hemos colgado en la página de Aprende algunos de los testimonios de gente que ya ha aprendido a estudiar, y te dicen cosas tan bonitas como que he descubierto que no era tonta. Y yo cuando dicen eso me quedo un poco, ¿y quién te ha hecho pensar que lo era? Porque yo creo que tenemos que crearle a nuestros niños, a nuestros adolescentes, la idea correcta de que todos somos diferentes y todos tenemos habilidades, pero el sistema está pensado para focalizar en los errores, para penalizar el error. Y si de pronto al niño le creamos ganas, ya tenemos el motor que arranca. Le damos las herramientas para que el niño tenga esa emoción que hace que aprenda, esa ganas de aprender, esa necesidad de aprender. Pero eso ya es la gasolina, pero yo ahora tengo que saber conducir el coche. Me faltan las herramientas. Si además de esa motivación yo le creo las herramientas, le doy las herramientas para que el niño llegue a inglés y de pronto sepa cómo tiene que hacerlo para que le salga bien, si sumo la motivación más las técnicas, con una buena herramienta, un buen método de estudio, el niño de pronto ya sabe que su inteligencia depende de lo que él haga. No tanto de lo que traiga por genética, sino de lo que él haga, y de pronto empieza a mejorar y se sienten más inteligentes, como decía una de nuestras alumnas. Sé más que capaces, ya ¿no? Más capaces, ya saben que pueden, tienen mecanismos. María, ¿dónde podemos encontrar este libro y el anterior? ¿Qué distribución va a tener? Pues hablamos de Anaya Pirámide, pues Amazon, hablamos de la propia página, hablamos de cualquier sitio de la librería del pueblo. Está en todos sitios, se puede conseguir en redes o en la librería. Pues la verdad es que es un tema interesantísimo del que podríamos estar hablando, María, durante varios programas, pero yo creo que hemos dado una idea concreta de lo que trata este método basado en esa neuroeducación. Nos queda darte la enhorabuena por este segundo libro y esperar el tercero, que lo habrá, ¿no? Sí, estamos trabajando, espero contar con la colaboración, bueno, estamos colaborando esta vez con la Universidad de Córdoba, con la que ya he colaborado en trabajos previos. Vamos, de hecho, hice el doctorado con ellos en neuroeducación, porque esto no son experimentos, esto ya está experimentado. No nos basamos en hacer pruebas a ver qué pasa aquí, esto ya está comprobado. De hecho, en el equipo de investigación en el que estoy, esto ya se comprobó, ya comprobamos que funciona, se ha comprobado en todo el mundo, y contamos con la colaboración de la Universidad de Córdoba en el siguiente, también en libros previos en el tercero, y también vamos a contar con la colaboración de unos compañeros de Chile con los que trabajamos, porque no somos los únicos que tenemos estos problemas. Esto está pasando en el mundo y contamos con colaboraciones esta vez nacionales e internacionales, y seguimos con el apoyo de Pirámide, porque es muy importante que la neuroeducación no suene a algo raro, suene a la necesidad de que también la ciencia entre en el aula, que nos dejemos de experimentos, que esto no va de que se nos ocurra una ocurrencia a alguien. Esto hay que haberlo demostrado antes, porque hemos tenido demasiada ocurrencia ya, y hemos tenido que dar marcha atrás con muchas cosas. Es decir, a muchos países que han dado marcha atrás con los libros digitales. Ahora sabemos que los libros digitales, eliminando el libro físico o el lápiz,
hace que se produzca una gran pérdida de aprendizaje. Entonces, no es que el libro digital sea malo, yo leo el libro digital, pero no se me ocurre que el niño me escuche y no manipule un papel. De hecho, cuando yo trabajo con ellos, lo primero que hacemos es escribir, porque se activan muchas más zonas del cerebro. Entonces, la educación debe basarse en ciencia, no en ocurrencia. Por eso este libro es un libro para escribir, es un libro para trabajarlo. Para tocarlo, para oírlo, para verlo, para usar todos los sentidos. Pues María, ha sido un placer. Si quiere apuntar alguna cosita que se nos haya quedado sin decir. Pues que todo el mundo que quiera puede comprárselo, es asequible para todos, también para profesores. Una de las personas que me ayuda a corregirlo, que es una compañera profesora, me decía, este libro me ha servido mucho porque está pensado para llegar al niño, pero a través del niño llegar al padre y llegar al profesor. Porque la educación la tenemos que cambiar a pie de obra y no desde un despacho, no con leyes que no tienen sentido, sino desde en el día a día, en el día a día y con evidencia científica. La ciencia tiene que entrar también en el aula y dejarnos de ocurrencias. Tenemos que modificar la forma en que enseñamos porque hemos cambiado la forma en que aprendemos. Pues con esa frase nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, María. A ti, muchas gracias, Laura. Bueno, pues así vamos a finalizar. Nos vamos unos minutos a publicidad, pero seguimos enseguida con la segunda parte de nuestro Mirador.